La Hoz y Víctor Lapuente, y con nosotros Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso. Muy buenos días. Buen día, muy buenos días, Andrés. Vamos a ver si somos capaces de reproducir la secuencia de lo que pasó ayer entre esos dos momentos, las 12:35 de la mañana, cuando el Gobierno anuncia que no va a haber mesa de gobiernos, que no va a haber mesa de diálogo entre gobiernos, y esas 6:50 y pico de la tarde, donde dice que sí que vuelve a haber mesa de gobiernos. Por empezar por el principio, ¿cómo se enteran ustedes de que el Gobierno decide no asistir a esa mesa? Bueno, primero lo que sucede es política, ¿no? Yo creo que esa es la buena noticia, se hace política, y lo dramático es que sea noticia, y creo que denota que venimos de un tiempo muy oscuro, ¿no? ¿Cómo nos enteramos? Pues lo negativo es que nos enteramos pues como todo el mundo, por la prensa o por los avisos, ¿no? de compañeros de prensa, y ya era una mala manera de empezar. Sin entrar yo creo que sería poco elegante por mi parte entrar en detalles de quién llamó a quién, de quién. Creo que lo importante es que al final se habló, se transmitió, entre nosotros transmitimos información que quizá la otra parte no tenía, y se pudo solucionar. Porque al final es importantísimo que ese espacio de diálogo y de negociación se respete y se preserve. Porque es que no hay alternativa. La alternativa es la que es, ¿no? Lo que pasa, a mí sí me parece interesante quién llamó a quién. Sí, no, ya porque, entiendo. Claro, me parece interesante, porque que una de las partes se entere a través de la prensa de que esa mesa, que esta parte había puesto como condición para esa abstención en la investidura de Pedro Sánchez, sí me parece interesante quién llama a quién. Si es usted quien llama para protestar, o visto lo visto, es desde Moncloa que le llaman a usted para pedir disculpas. Sí, pero me va a permitir que no entre en muchos detalles. Un compromiso que tenemos con el Gobierno, con el PSOE, también con Podemos, mantener cierta discreción, no entrar en detalles que entiendo que periodísticamente tienen muchísimo interés, pero que creo que entraríamos quizá en bucles o generaríamos muchísimo ruido, ¿no? En torno a reuniones que quizás se pueden tener. Creo que la experiencia de los equipos negociadores de Esquerra Republicana y del PSOE para crear esa mesa, es una experiencia muy positiva, en la que hubo muchísimo silencio y discreción, y bueno, creo que tenemos que seguir así. Pero en definitiva sí, yo creo que mucho de lo que pasó ayer no nace necesariamente de la mala fe, o yo quiero creer que no nace de la mala fe. Yo creo que Moncloa hace un diagnóstico equivocado, cree que el Gobierno de la Generalitat pues prácticamente ya no existe, que no tiene interlocutor, y considera que se tiene que posponer todo después de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente les faltaba información, y nosotros sobre todo lo que quisimos es ser útiles y reivindicar los pactos, ¿no? Igual que seguramente en su momento pues hará el PNV, Bildu, Podemos. Al final se trata de cumplimentar con lo que se pacta. Entre esa información que le faltaba, según usted, a Moncloa, y que por ello desconvoca esta mesa de negociación, ¿está una posible amenaza de Esquerra Republicana a no apoyar los presupuestos? Pero es que no es... ¿Hablan de esto en esa reunión que tiene usted en Moncloa? No es amenaza, creo que es de primero, ¿no? Repito, de política, ¿no? Si no se cumplen los acuerdos, pues es complicado seguir hacia adelante, ¿no? No tiene ningún sentido, y estoy absolutamente convencido que en su momento pues Aitor Esteban, Óscar Matute, el propio Pablo Iglesias, pues si ven que los acuerdos que han alcanzado con el PSOE pues no se cumplen o no se respetan, pues seguramente hablarán de todo, ¿no? O incluso pondrán en cuestión ese tipo de apoyo para la estabilidad del Gobierno. Nosotros simplemente lo que dijimos es que había un papel firmado, un documento firmado, además público, que había un espacio muy importante, que no se tenía que poner jamás en tela en juicio el tema de que hay un Gobierno enfrente que quiere dialogar, y que hay una parte del republicanismo catalán también que quiere resolver un conflicto político que jamás debió salir de la política, y eso es un poco lo que hicimos, hablar. Usted puso sobre la mesa, de todas formas, le recordó al presidente del Gobierno, si no hay mesa, además que usted dijo desde la tribuna, si no hay mesa no hay legislatura. Usted se lo volvió a repetir, si no hay mesa no hay presupuestos. ¿Esto quiere decir no hay legislatura? Bueno, yo lo que intento es ser muy claro siempre en la vida y en política, pero tampoco quiero que la gente se vaya con la idea de que yo aquí amenacé, o que no, simplemente pues como en cualquier ámbito de la vida o de la política hay unos acuerdos que hay que respetar, y si no se respetan pues las relaciones se enturbian, ¿no? O se intoxican. Yo creo que simplemente lo que hicimos es pues recordar otra vez la importancia que tiene ese espacio de resolución política, porque si no pues entraríamos en un bucle
pues bastante tóxico también en la política catalana, ¿no? Hay gente con toda la legitimidad del mundo que comparte coalición con nosotros en Cataluña, pues que quizá no confía excesivamente en esa mesa y creo que darle excusas a los extremos. Ahora le preguntaré por esa gente que comparten además gobierno con ustedes, porque usted ha dicho algo así como el presidente del gobierno cree que el govern de la Generalitat no existe. No sé si ha sido esta la literalidad, pero de hecho algo parecido después de esa convocatoria electoral, después de la división que hay dentro del govern de la Generalitat. Claro, visto así, ¿no parece lógico aplazar esta mesa? Es decir, ¿con quién va a hablar el presidente del Gobierno de España? ¿Con qué parte del Gobierno va a hablar? ¿Quién es la interlocución? Porque tienen dos puntos de vista diferentes dentro del mismo Gobierno. Yo entiendo el diagnóstico y entiendo perfectamente la visión que dice, bueno, tenemos a un presidente que de facto ha convocado elecciones, ¿no? Pero aquí nosotros aportamos información adicional. Primero, no hay elecciones convocadas. Tenemos a un presidente de la Generalitat que evidentemente reconoce que dentro de una coalición de gobierno que ha generado muchas victorias, pero también enormes contradicciones y dificultades, porque al final somos espacios políticos muy diferentes, dificultades que seguramente veremos aquí también en el Estado, entre PSOE y Podemos, pero creo que es el futuro de la política, lo tenemos que llevar con naturalidad. Él mismo reconoce que estamos frente a dos partidos, dos espacios políticos, ideológicos o sociales que no comparten la misma ruta, ¿no? La misma vía, dijéramos, de resolución del conflicto político. Bueno, eso es muy respetable. Sí que es cierto que a mí me extrañó mucho porque es el mundo al revés, ¿no? Que un gobierno convoque elecciones o diga que va a convocar elecciones justo después de aprobar los presupuestos, ¿no? Yo creo que en todos los gobiernos del mundo se convocan elecciones cuando no se aprueban presupuestos. Pero bueno, hay que respetarlo y sí que es cierto, repito, podemos estar así muchos meses. Es que no hay unas elecciones convocadas. El presidente ahora simplemente manifestó su deseo de justo después de aprobar los presupuestos, pues convocarlas. Pero es que igual estamos hablando de julio. O igual estamos hablando de octubre, es que no lo sé. Entonces lo que no podemos, creo, es mantener esta situación durante meses y meses y meses porque se enquista y se pudre. Yo creo que es importante pues el hecho de que nos reunamos y hablemos entre gobiernos, y ahí evidentemente tiene que estar PSOE y Podemos y Junts per Catalunya y Esquerra. Pero dígame una cosa, más allá de la fotografía de la reunión, ¿qué espera usted, qué espera Esquerra Republicana que salga de esa reunión si entre una de las partes que se va a reunir no hay acuerdo, y usted lo ha dicho ahora mismo, en la vía, en el camino hacia donde ustedes quieran llegar, sea la independencia o sea el referéndum, sea donde sea? Si no hay acuerdo entre una de las partes que negocian, ¿no deberían ponerse ustedes primero de acuerdo? Pero eso sería un fracaso de la política. Nosotros respetamos muy mucho el espacio de convergencia, su debate interno. También hay que recordar que hay diferentes voces, ¿no? No es lo mismo escuchar a David Bonvehí que a Carles Puigdemont, lo digo con enorme respeto, ¿no? Pero creo que si nosotros dijéramos, bueno, pues ya está, ¿no? Tú piensas diferente, no hablemos. No tiene ningún sentido. Estaríamos haciendo un flaco favor a la sociedad. O sea, yo siempre lo comento. No conozco ningún otro sector profesional de la sociedad en el que de primeras gente que no se entiende o gente que piensa diferente diga, bueno, pues ya no hablamos, ¿no? Hay muchísima gente que cada día en sus trabajos habla y tira hacia adelante proyectos que no se aguantan directamente, que no se aguantan o que piensan muy diferente y lo hacen. Nosotros también, es que tenemos que hacerlo. Si no entraremos en ese bucle de que no hemos salido. Aunque sus socios les señalen por desleales, todo lo que dijo Quim Torra el otro día en la convocatoria, en la comparecencia. Pero es que si nosotros entramos en eso, creo que trasladamos cosas muy negativas a la sociedad. Nosotros tenemos que respetar las opiniones de los socios de coalición, entendemos que ellos tienen otro camino, es muy respetable. Nosotros tenemos que hablar de nosotros y no es por ir al debate, pero creo que no aportaría nada. Y nosotros lo que tenemos que recordar es que hemos ido, de momento, a todo un ciclo electoral, concretamente a 2 generales que hemos ganado, de forma inequívoca, con un discurso muy claro, ¿no? Aquel que diga que Esquerra Republicana engaña, o engaña a él o se engaña él mismo, ¿no? Esquerra Republicana ha ganado 2 elecciones generales con un discurso muy claro, un discurso de diálogo, de política, de sentar al gobierno en torno a una mesa de diálogo y de negociación, y eso es lo que hemos hecho. Guste más o guste menos, lo único que hemos hecho es cumplir con un compromiso electoral. ¿Ha vuelto a poner plazo a la celebración de esta mesa de diálogo? Y se lo digo porque eran 15 días desde la formación del gobierno de Pedro Sánchez. Han pasado esos 15 días, no ha habido mesa, incluso ha estado en peligro, como es el caso de ayer. ¿Han vuelto a poner plazo? Yo creo que las líneas rojas, las sogas al cuello, los plazos son peligrosos en política. Sí, pero si no hay plazo se puede ir dilatando. Sí que es cierto que conviene recordar una vez más que esa mesa no se ha constituido todavía porque los gabinetes
de los respectivos presidentes, en este caso el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno, están hablando para intentar, o hasta ahora estaban hablando para intentar concertar una cita que ya se ha concretado el 6 de febrero, ¿no? Creo que eso ya es positivo y me parece la mejor de las excusas para posponer esa mesa, ¿no? Que los máximos mandatarios de los respectivos gobiernos hablen, ¿no? Si ellos consideran que tienen que hablar antes de esa mesa, pues me parece perfecto y creo que sería irresponsable por nuestra parte meter más presión a eso. Bueno, veremos qué sale de ahí. Nosotros lo único que esperamos es que se pueda hablar de política. ¿Con quién es más probable que pacte Esquerra después de las catalanas? Con Junts per Catalunya parece imposible. Pues a mí me gusta mucho el modelo de Lleida, y donde está el espacio de Junts per Catalunya, un espacio muy concreto de Junts per Catalunya, también los comunes, ¿no? Y leo con mucho interés siempre y escucho con mucho interés siempre al inmenso Joan Tardá, y Joan Tardá lo dice claramente hace mucho tiempo, ¿no? Frentes amplios. Yo creo que hay que romper bloques. Yo me siento muy orgulloso de que Esquerra Republicana sea capaz de pactar con gente muy diferente, porque eso, pues bueno, lo que refleja es que somos útiles. Acabamos de facto de aprobar los presupuestos con los comunes en Barcelona, también en la Generalitat. Queremos ser útiles. ¿Con quién? Pues hombre, yo creo que hay que respetar muchísimo el espacio de convergencia y también hay que mirar más allá. ¿Sabe que ha utilizado la misma expresión que utilizó ayer? Creo que fue ayer, porque se me confunden los días, Miquel Iceta, cuando le pregunté por pactos Frente Amplio. ¿Ah, sí? Pues... ¿Sí? Con el PSC también entraría en ese Frente Amplio el Partido de los Socialistas. Miquel Iceta no estaría en ese Frente Amplio. Me ha llamado la atención que han utilizado exactamente, no prevé un pacto con los socialistas. Primero que, de verdad, no lo digo, siempre digo lo mismo, sería injusto y irresponsable meterme mucho más allá en la agenda catalana, en el negociado de mis compañeros y compañeras que están en el Gobierno, dejándose la piel cada día, porque me falta información, igual que seguramente a ellos en torno a lo que pasa aquí en Madrid. Tengo que, y estoy siempre de acuerdo, y tengo que respetar lo que dice la secretaria general de mi partido, Marta Rovira, también para Aragonés ha expresado. Creo que es muy complicado. Hay mucha tierra quemada entre el PSC y Esquerra Republicana, con un ambivalente Iceta, que es uno de los tipos más hábiles e inteligentes de la política catalana, y que sorprendentemente pues ha faltado respeto muchas veces a nuestros compañeros y compañeras. Gabriel Rufián, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego. Sigue a Hoy por Hoy en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter @hoyporhoy y en Facebook Hoy por Hoy. La cadena SER presenta El placer de escuchar. Ella ya se había levantado y permanecía quieta frente a él, indecisa, dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga. Pero ésta, de espaldas a un par de metros de distancia, no se daba cuenta de nada. Renunciando a llamar su atención, la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza, exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa, y en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile, tiró de él hacia lo más oscuro y apartado del jardín, entre los árboles, donde dos parejas bailaban abrazándose. El pijo aparte soñaba. Era bastante más alto que ella, y la muchacha se veía obligada a echar la cabeza completamente hacia atrás si quería verle la cara. El pijo aparte empezó a hablar. Su fuerte era la voz, una voz ronca, meridional y persuasiva. Sus bellos ojos hacían el resto. Dime una cosa, ¿necesitas el permiso de tu hermana para bailar?